Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Espero que estén todos bien, espero que todos se estén cuidando y tomando aún las precauciones. Sabemos que este virus va a costar irse. Todavía no podemos volver a la iglesia, a la casa de Dios, pero muy pronto, si Dios quiere y así lo permite, vamos a estar volviendo y vamos a retomar nuestras actividades. Pero por ahora tenemos que seguir con las clases virtuales. Antes de comenzar la clase, los invito a orar. Recuerden que orar es hablar con Dios, que es muy importante orar porque eso hace que nuestro espíritu esté en contacto con Dios. Es la oración. Sí, la palabra de Dios es el alimento para nuestra alma y la comida que nos hace mamá y papá o la abuela, que es muy rica, alimenta nuestro cuerpo. Así que cada cosa, ¿vieron? Tiene su función. Ahora vamos a orar, ¿les parece? Para que Dios nos ayude a entender el mensaje de hoy, la palabra de hoy, para que aprendamos y pongamos en práctica. ¿De acuerdo? Recuerden lo que es orar. Repito, orar es hablar con Dios y no con el de al lado. Orar es importante. Es como un hábito que tenemos que tener, como el hábito de lavarnos las manos, la cara, sí, bañarnos todos los días. Entonces, orar es importante. Para el espíritu, todos los días hay que orar. Y si podemos orar más de una vez al día, también. Con nuestras propias palabras, como lo que sintamos, lo que pensemos, se lo podemos decir a Dios. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a empezar. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor, por este medio, el internet que tenemos para comunicarnos. Estamos lejos uno del otro, pero a través de este medio estamos cerca. Señor, te pedimos que tú nos des sabiduría, entendimiento, para poder aprender de tu palabra. Señor, te pido por cada niño, cada niña, cada familia, Señor, que tú los estés ayudando, bendiciéndolos, Señor. No sé qué pueda estar pasando, si hay algún enfermo, tú lo estés sanando. Si hay algún problema económico, tú estés supliendo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Amén. Bien, ahora que hemos orado, podemos empezar la clase de hoy. Yo la clase pasada les dije que fueran leyendo el capítulo 1 del libro de Mateo. Recuerdan que Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Recuerden que la Biblia está dividida en dos partes, dijimos, Antiguo Testamento, los libros que se escribieron antes que naciera Jesús, y los del Nuevo Testamento, sí, que son después de Jesús. ¿Ven? Que dice aquí la hoja de la Biblia, dice, a ver si lo pueden ver ahí está, el Nuevo Testamento. Ahí empieza. Y acá tenemos la otra página que dice San Mateo. Bueno, entonces vamos a empezar leyendo el capítulo 1 de Mateo. Sí, pero antes yo lo voy a leer y después les voy a explicar. Vamos a leer solamente el primer versículo, capítulo 1, verso 1. Dice, de título tiene, Genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hasta ahí. Bueno, antes de explicar eso, qué significa, les voy a decir algo más sobre Mateo, el autor de este evangelio. Sí, Mateo, antes de que ser discípulo de Jesús, ¿sí? Antes de todo esto, él escribió el libro más o menos en el 55 después de Cristo. Pero él antes, ¿sí? Tenía una profesión, era cobrador de impuestos. Mateo era judío, era del pueblo de Israel, pero él trabajaba para los romanos y cobraba impuestos a sus compatriotas, es decir, a los mismos judíos. Y no era amado, era odiado por sus compatriotas, por sus vecinos, por sus amigos, porque él le cobraba los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Bueno, son tributos, le daban al César. Es lo mismo que hoy la Intendencia de Montevideo les cobran a sus papás, es decir, les cobran en el lugar donde estén ustedes, le cobran, ¿sí? Tarifas que por vivir allí, bueno, en una casa, por ejemplo. Entonces, los judíos le tenían que pagar a los romanos, al César, y él se dedicaba a eso, a cobrar los impuestos, hasta que un día conoció a Jesús y Jesús lo llamó para que sea su discípulo, y hoy es el autor de este libro. Igual después vamos a ver un poquito más sobre Mateo, pero ahora me interesa más hablar del capítulo 1. Sí, el versículo 1 dice genealogía. ¿Qué es esa palabra tan extraña? Genealogía, ¿qué es eso? Te dirán, yo no entiendo nada, ¿qué significa genealogía? Bueno, genealogía es una lista, ¿sí? De nuestros antepasados, en este caso de Jesús. Los antepasados son con quién se originó nuestras familias. Todos tenemos una genealogía, una lista de antepasados.
de personas, ¿sí? De nuestros mamá, papá, nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, después tatarabuelos, y así para atrás, ¿verdad? Pero con alguien comenzó la familia, nuestra familia. En cambio, la familia de Jesús empezó, ¿sí? Dice allí, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué Mateo menciona a David y por qué menciona a Abraham? Bueno, porque Abraham es antes que David. Con Abraham empezó el pueblo judío. Dios lo llamó. Abraham no era judío. Después vamos a hablar un poco más de Abraham. Pero Abraham, sí, con Abraham comenzó la familia, comenzó el pueblo judío, ¿sí? Y Abraham tenía una esposa que se llamaba Sara, que tuvo un hijo que se llama Isaac, y a su vez ese Isaac tuvo sus hijos y así sucesivamente. Después ustedes leen el resto de la genealogía, por ejemplo en el versículo 6 dice, Isaí engendró al rey David. Acá menciona a David. Bueno, David fue otra de las personas importantes dentro del pueblo judío, como es Abraham. Abraham es el padre de todos los judíos, ¿sí? Digamos el que originó el pueblo judío. David fue su rey, uno de los reyes más importantes, si no el más importante de todos, porque Dios con David fue algo muy especial. Tenía una amistad, digamos, David con Dios y Abraham también. Pero Mateo los resalta como los más importantes dentro del pueblo judío. Y si vamos un poquito más adelante, ¿sí? Vamos al versículo 16 del capítulo 1, dice, y Jacob, ya vendría a ser como un tataranieto de Abraham, ¿sí? Engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Bueno, llegamos a José, al papá terrenal de Jesús. No era el papá biológico, era el papá que Dios escogió, ¿sí? Junto con María, la madre de Jesús, para que Dios mandara a su hijo a la tierra. Pero tenía que ser judío, tenía que ser hebreo, ¿sí? Por eso eligió esta descendencia, es decir, esta lista de familiares. ¿De dónde tenía que nacer Jesús? No nació en cualquier familia, no nació cualquier familia hebrea, no nació en cualquier familia romana, nació de un descendiente de Abraham, de un descendiente del rey David, ¿sí? Entonces Dios escogió esta familia. La importancia de la familia, Dios le da mucha importancia a la familia. Nosotros tenemos una familia. Sí, yo tengo una familia, tengo abuelos, tatarabuelos. Sí, mi familia vino de algún lugar, no es que surgió, ¿sí? Todo tiene un origen, todo tiene un porqué. Entonces yo quería explicarles así. Entonces ustedes dirán, hay muchas dudas a veces con Dios, Jesús, si Jesús es Dios, si es el Hijo de Dios, ¿cómo es eso? Entonces yo les quiero explicar un poco, como le expliqué a los alumnos allá de la iglesia, cómo funciona. Entonces yo les traje aquí un huevo. Si ustedes conocen el huevo, ¿verdad? El huevo es un huevo. Vamos a imaginar que este huevo es Dios, ¿sí? Dios no es un huevo, pero quiero que imaginen cómo funciona. Dios es uno, pero está dividido, se puede dividir en tres partes, ¿sí? Recuerden que el huevo que tiene la cáscara, yo acá traje, miren, ya roto, cáscara de huevo, ¿sí? Ahora voy a partir un huevito que tengo aquí cocidito porque es más fácil, ¿sí? Tiene, a ver, ahí la cámara, la yema y la clara. Entonces el huevo tiene tres partes, ¿verdad? Está dividido en tres partes un huevo. Así es Dios. Supongamos que Dios es la yema, la parte amarilla, Jesús es la clara, la blanco, y la cáscara es el Espíritu Santo. No dejan de ser uno, ¿sí? Por eso yo le quería explicar esto para que ustedes se puedan entender después más adelante lo que vamos a ver, ¿sí? Dios es como que Dios saca una parte de él, que es su Hijo Jesús, y lo manda aquí a la tierra. ¿Cómo? ¿Como hombre? No, como un bebé. Pero tiene que escoger una familia donde nacer. Y vamos a ver cómo nació Jesús. Y ahí lo van a entender, ¿sí? En el capítulo 1, en el versículo 18, empieza lo que es el nacimiento de Jesucristo. Yo se los voy a dejar de tarea para que lo lean. Y en el próximo video vamos a ver cómo nació Jesús. Y la explicación del huevo la van a entender mejor, ¿sí? Yo quiero que entiendan una cosa. Primero, que el huevo no es Dios. Dios no es un huevo, ¿sí?
Es una persona espiritual que nosotros no vemos, pero que es muy poderosa, que cumple sí, se puede dividir en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesús, y Dios Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Dios. ¿Sí? Quiero que entiendan la importancia de la familia, dónde se originó todo, por qué Jesús vino en esta familia, por qué no vino en otra familia judía. Dios ya tenía todo preparado y listo y sabía dónde iban a ser su hijo. ¿De acuerdo? Ahora, en el próximo video lo que vamos a aprender es cómo nació Jesús. ¿Por qué nació Jesús? ¿Por qué vino en ese tiempo y no vino antes? ¿Sí? ¿Por qué en esa fecha? ¿Por qué Dios quería que su hijo naciera en ese momento? Es muy importante que ustedes entiendan esto, la importancia de la genealogía, de dónde venimos nosotros, la lista de nuestros antepasados, ¿sí? Porque Jesús no iba a venir de la nada, es decir, en forma de hombre grande. Él tenía que venir en forma de bebé. Los bebés están dentro de la panza de las mamás, ¿sí? Pero él es hijo de Dios y de María. María es su madre, pero José era su padre terrenal, el que le iba a cuidar, el que le iba a proteger, el que le iba a alimentar, el que le iba a proveer todo lo que necesitamos para crecer, ¿verdad? Cuando uno viene al mundo, los bebés vienen al mundo, hay que alimentarlos, hay que vestirlos, hay que cuidarlos. Bueno, esa es la función de un papá y de una mamá. Entonces Jesús necesitaba un papá y una mamá. Y Dios escogió a María y a José. Y vamos a ver por qué. Ya sabemos por qué. Porque vienen del primer hombre, que es, recordemos que el primer hombre es Adán, ¿sí? Y de ahí empieza toda la humanidad. Pero el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, nace con Abraham. Después vamos a hablar un poco más adelante, vamos a hablar de Abraham, vamos a hablar de todos los que vinieron después. Vamos a conocer un poco más a través de Jesús la historia del pueblo hebreo también. Qué importante es. ¿Sí? Es el pueblo de Dios. Dios lo escogió, Dios lo formó a través de Abraham y sus descendientes. Por eso es conocido como el padre Abraham, le dicen los judíos. Por eso mismo. Porque de ahí se originó la familia, el pueblo. En este caso una nación como es Israel. Ustedes pueden googlear y buscar sobre Israel cuántas naciones, cuántas personas viven en Israel. Sí, hay muchos. Y en nuestro país, Uruguay, vive una comunidad judía. Y bueno, es importante saber, sí, que por qué Jesús tuvo que nacer allí y no nació en otro lado. Porque vamos a ver también, vamos a ver por qué los Reyes Magos, los magos fueron a buscarlo al palacio del rey y ahí no había nacido. Bueno, todo tiene un propósito. Dios sabe todas las cosas. Así que espero que hayan aprendido y entendido este pasaje, el capítulo 1 del 1 al 17, sí, que habla de la genealogía, la importancia que le dio Mateo al origen de la familia de Jesús, donde Jesús nació, por qué vino a esta familia. Nosotros también tenemos una familia y tenemos una genealogía, una lista de antepasados. Si quieren pueden preguntarle a sus familias de dónde vienen, de qué país son, ¿sí? Dónde vinieron sus tatarabuelos, si nacieron acá en Uruguay, si nacieron de otro país, qué idioma hablaban. Eso es muy bueno saberlo, es conocer dónde somos, dónde se originó nuestras familias. Bueno, que Dios los bendiga.